aquí con nosotras en otra sesión de Apurar Historia Pretendo. Este es nuestro cuarto capítulo ya. Recordad que esta va a ser el único capítulo que vamos a tener en abril, pero como vais a ver a continuación, va a sobrar, porque tenemos un invitado muy especial, ¿verdad, Emily? Sí. Le damos la bienvenida a Antonio Terrasa Lozano, no sin antes recordaros que en el capítulo anterior tuvimos como invitado a Sergio Bravo Sánchez. Si todavía no habéis visto el episodio, estáis tardando, tenéis que verlo. Y como me decía, hoy nos acompaña Antonio Terrasa Lozano. Y vamos a tener la oportunidad de conocer la experiencia, pues, de alguien que ha realizado la tesis doctoral en un centro fuera de España. No es el único de los miembros Novincis que lo ha hecho, pero sí es el primero a quien cobijamos en el podcast que nos puede hablar desde esta experiencia. Y además tiene un tema de investigación interesantísimo que está envuelto en dinámicas jurídicas y también en dinámicas políticas. Nos vais a ver mucho dirigirnos hacia aquí, pero es porque tenemos a Tony conectado aquí. Saluda a Tony. Porque Tony no reside en Madrid, pero bueno, en Novincis nos apañamos. Efectivamente, así que Tony, te agradecemos mucho el que estés aquí con nosotras. Es un honor tenerte, aunque sea de manera virtual. Y bueno, el agradecido soy yo. Nada. Vamos a tener un capítulo muy especial porque vamos a hablar además de una temática de investigación que a mí me parece que tiene mucho juego, donde se mezclan varias perspectivas. También vamos a hablar de un tipo de élite de la cual no se ha hablado hasta ahora, que es esta élite ibérica portuguesa, y vamos a poder escuchar de primera mano cómo es efectivamente realizar una tesis doctoral fuera de España, que se puede aprender, que se puede echar de menos, etcétera. Así que, bueno, Tony, yo me voy a arrancar con mi primera pregunta, ¿vale? Que tiene que ver un poco con lo primero que a mí me llamó la atención al leer tu currículum y conocer tu trayectoria investigadora, que es el tema de tu trabajo de tesis doctoral, que, si no me equivoco, es Patrimonios aristocráticos y fronteras jurídico-políticas en la monarquía católica, los pleitos de la Casa de Pastrana en el siglo XVII. O sea, esto de jurídico, política, se habla de la Casa de Pastrana, pleno siglo XVII. A mí me gustaría que tú, como investigador, ¿no? Nos cuentes un poco de qué va todo esto. ¿Cuál es el tema de investigación de tu tesis realmente? ¿Qué guarda esto? Vale, bueno, es verdad que a veces es verdad que el título parece una cosa así muy rimbombante, pero en el fondo el título me vino determinado por el tipo de fuentes que se acabó convirtiendo, digamos, en el lugar, en el sitio principal al que yo recurrí para poder contestar a las preguntas de la tesis y poder redactar la tesis. La tesis venía de un trabajo previo que yo hice. Yo en la Universidad Complutense hice el antiguo DEA, allá a principios de este siglo, que se dice pronto. Y entonces yo había comenzado, hice una tesina sobre el cuarto duque de Pastrana, don Rodrigo de Silva y Mendoza, dirigido por Carmen Sanzallán, que luego también acabaría siendo mi codirectora de tesis en el instituto en Florencia. Y aquella tesis había comenzado siendo un trabajo sobre las empresas económicas, sobre las empresas industriales del duque de Pastrana, ¿no? Un poco venía a contestar aquella idea de que las noblezas eran económicamente irracionales, que no... Y además era interesante el personaje porque se le acusaba de tacañería, ¿no? Lo cual es un poco como para justificar por qué un noble es emprendedor o por qué ahorra o ese tipo de cosas. Entonces yo trabajé con fuentes, digamos, tradicionales, entre comillas, es decir, la documentación propia de la casa. Fue más tarde, al llegar a Florencia, cuando amplié el marco de estudio desde el cuarto duque a toda la dinastía en el siglo XVII, cuando empecé a trabajar con otro tipo de fuentes, que fueron los pleitos. Y más que concretamente los pleitos, las alegaciones en derecho, las argumentaciones, ¿no? Para estudiar el conflicto intrafamiliar o la guerra dentro de las casas a partir de los constantes pleitos que todas las casas nobiliarias entablaron constantemente durante todo el rato. Y el combate, las armas eran esas, eran el derecho, el sistema jurisdiccional, porque también era una familia transnacional, como se decía mucho en aquellos años. Entonces, de ahí viene todo, de ahí viene el título. El título determinó la fuente, el material y el tipo de argumentos, digamos, que utilizaron pues los miembros de la Casa de Pastrana para luchar entre sí en las audiencias.
Es que, bueno, estoy muy contenta porque es la primera vez que sale en el podcast este Sí. tipo de fuentes, o Sí. sea, pleitos, esta fuente más jurídica. Hemos visto mucha metodología a lo largo del podcast, pero es verdad que es la primera vez que aparece esta fuente y yo creo que la siguiente pregunta se contesta sola, ¿vale? Pero yo quisiera escucharlo de boca de Antonio Terrasa y es básicamente ¿por qué? Primero, es una pregunta doble, ¿vale? ¿Por qué piensas tú, Antonio, que este tema es de interés en el sentido de por qué tiene un interés historiográfico tu tema? Como digo, yo creo que la pregunta se contesta Sí, sola, pero pero ¿cómo vamos a se lo dejar. trasladaríamos a nuestros Sí, oyentes? efectivamente. Y bueno, y hablando de cómo se lo transmitiríamos a nuestros oyentes, a ti, Antonio, que nos has dicho cómo empezaste este tema, tal, pero ya mientras lo ibas haciendo, ¿qué te motivaba a ti a seguir investigando sobre esto, este apartado jurídico? Porque claro, hemos dicho que primero partimos de lo económico, luego las fuentes nos llevan, nos guían en la investigación, pero ¿a ti qué te motivaba, Antonio, al realizar esto? Así que es una pregunta un poco doble, si nos puedes contestar un poquito. Pues comenzando por la primera parte, a mí lo que me pareció interesante de trabajar estas fuentes y estas preguntas es porque permitían matizar. Es decir, en esta lucha constante que tenemos los modernistas por defender que hay que pensar históricamente, que no hay que ver el pasado con la visión actual, un estamento especialmente sometido al prejuicio o a la visión de brocha gorda es la nobleza. Y en el estudio de las argumentaciones jurídicas, el estudio de las argumentaciones jurídicas te permiten o contribuyen a reconstruir el imaginario de esas personas, de la nobleza en este caso, ¿no? Y te ayuda a matizar, te ayuda a mostrar las contradicciones. Un ejemplo muy claro, yo justo cuando llegué al Instituto Universitario Europeo en el año 2004, recuerdo que en una tarde allí en una de esas terrazas maravillosas de Villa Esquifanoia, un estudiante alemán modernista me preguntó que por qué estudiaba la nobleza, que si eso no era como estudiar a los nazis. Uy, por el amor de Eso me lo decía Jesucristo. un doctorando alemán en el año 2004. Madre mía. Bueno, pero Pues, eso es muy claro, te lo entre puedes otras encontrar. cosas, para entender que no tienen nada que ver con los nazis, se estudia la nobleza, ¿no? Pero es verdad que en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo la visión de la nobleza. Ha habido una historiografía en España fantástica y yo creo que nada tiene que ver cómo se entiende la nobleza hoy a cómo se entendía hace 20 años. Y yo creo que este tipo de fuentes o este tipo de investigación pues ayudarán a dar matiz, a matizar, a interpretar, ¿no? Porque, bueno, la historia es un poco como la vida, ¿no? No es unívoca, no hay una sola explicación y supongo que ayuda a ver las cosas con más complejidad. ¿Y qué me empujó a seguir, a continuar? Pues la verdad, comencé a mirar los pleitos, pues todo lo que me iba sugiriendo. Es decir, yo partí con una o dos cuestiones y a medida que ibas leyendo los pleitos, viendo las contradicciones en las que entraban, las argumentaciones que decían, es que ibas aprendiendo, te iban sugiriendo. Entonces, la gula intelectual, podríamos decir, que me ayudó Qué guay. a motivarme. Y Tony, precisamente una casa portuguesa, es decir, como los Pastrana. ¿Por qué los Pastrana? Bueno, llegué a los Pastrana porque me topé con el cuarto duque de Pastrana en la tesina. Es decir, yo recuerdo que cuando comencé a hablar con Carmen, le comenté un poquito que yo quería estudiar sobre nobleza, quería hacer un trabajo sobre nobleza. Y ella en principio me sugirió la casa de Pastrana en relación a pequeñas industrias que habían tenido y también un pequeño teatro que habían tenido en Pastrana, ese tipo de cosas. Entonces yo quería estudiar nobleza. Pastrana me vino sugerido y luego me enamoré de la casa y de la familia. Comencé con el cuarto duque de Pastrana y cuando tuve la posibilidad de ir a Florencia a continuar estudiando y a acabar la tesis, pues lo amplié. Y quería matizar que casa portuguesa, bueno, eso es una de las cosas con las exacto, exacto. Esa es una de las cosas que están muy presentes en los pleitos. Yo creo que si a un duque de Pastrana oyera que dices que es una casa portuguesa, se pondría furioso. No queremos enfadar a ningún duque de Pastrana se sienta afectado por esto. Efectivamente. Aunque en sus pleitos tuvieron algunas veces que decir que sí que eran portugueses para poder mantener sus estados cuando pleiteaban por ellos. Pero es que esto, además, es muy importante, esta inclusión de
Portugal cuando se quiere, cuando no se quiere, o también, o sea, el trabajo de Antonio Terrasa me parece muy interesante también para comprender, corrígeme si me equivoco, Antonio, una realidad ibérica también de estas élites, y que creo que también es la primera vez que hablamos en Novincis, en el podcast, de Portugal, de lo que es la realidad ibérica del momento. Esto no es por darme bombo, pero yo también estudié las élites, claro, las élites portuguesas, pero que a la vez cuando quieren no son portuguesas. Y muestra también este interés de Novincis por comprender la realidad ibérica del momento desde la perspectiva de muchas élites, y de élites que bueno, que además de ser muy diferentes, son portuguesas, no son portuguesas, porque esa realidad de lo que se es en el momento, que creo que el trabajo de Antonio Terrasa lo muestra muy bien. Pero pese a no ser, pese a esa furia, ¿no?, del duque de Pastrana, lo cierto, Antonio, es que tú, después de tu tesis doctoral, te fuiste a Portugal, al Cideus, ¿no?, a continuar allí. Cuéntanos un poquito qué es esto del Cideus, porque es verdad que a lo largo del podcast no hemos hablado todavía de la realidad de la Academia Portuguesa, que algunos hemos conocido, y un poco cuáles son las dinámicas y qué trabajaste allí un poco en el Cideus. Cuéntanos. Vale, pues yo conseguí una beca postdoctoral en el Cideus justo un año después de haber acabado la tesis. Yo durante mi periodo de continuación o de realización del doctorado en Florencia tuve la suerte de conocer a la profesora Mafalda Suárez da Cunha, que formaba parte también de los equipos de investigación vinculados con mis directores de tesis. Entonces surgió esa posibilidad. Además, también aquí hay que hacer un poquito de historia del historiador, porque yo conseguí la beca, yo acabé mi tesis, yo me doctoré en febrero del año 2009, en plena megacrisis, la gran crisis última que hemos vivido, donde parecía que la vida se acababa cada vez que se acababa la beca, ¿no? Y tuve la grandísima suerte, y como yo muchos historiadores españoles, de contar con la generosidad de la Academia Portuguesa, porque en esos años muchísimos historiadores nos fuimos para allá gracias a las becas de la... Ay, ahora no voy a recordar cómo se llamaba la fundación, que ya se ha extinguido, ahora es otra cosa, pero bueno, estaba vinculada al Ministerio de Educación portugués y eran unas becas estupendas postdoctorales de 6 años, que eso era casi ciencia ficción en aquellos años. Y entonces, con el apoyo de la profesora Mafalda, que aceptó apoyarme en mi solicitud, aceptar ser mi tutora si me concedían la beca, pues fue allí como me pude ir para Portugal. Y en Portugal continué estudiando temas con los que me había tocado, que no estaban al principio de mi tesis, pero que, bueno, fueron apareciendo, como lo de la vinculación de la nobleza con una identidad protonacional, la definición del rey de España como rey de Castilla, rey de Portugal, rey común, bueno, todos esos discursos que conocemos que están allí, y allí fue un poquito la tarea que tuve la suerte de poder seguir haciendo durante 6 años más. Ya os digo, en un momento, 2009, conseguí la beca en 2009, formalmente comencé en el año 2010, en que estábamos, vamos, en plena crisis y cuando las cosas estaban francamente mal. Está claro, pero a la vez esto nos muestra la importancia de las becas postdoctorales que te abren, o sea, te permiten continuar tus investigaciones, pero a la vez, ¿verdad, Antonio? Darles ese toque, esos otros derroteros, a lo mejor abrir otros melones, ¿no? Otros planteamientos que, bueno, os invitamos a que leáis los trabajos de Antonio Terrasa, porque creo que queda muy bien plasmado ese aprovechamiento, ¿no?, del Cideus. Sí, además, este concepto de transnacional, Antonio, tú eres muy transnacional. Es verdad. Porque haces la tesina, que es actualmente el TFM, si no me equivoco, en Madrid, luego haces la tesis en Florencia y luego haces una postdoc en Portugal. Pero me quiero centrar especialmente en Florencia porque creo que quizá muchos de nuestros oyentes pues tenemos todo tipo de públicos, aficionados, interesados, pero sé de primera mano que mucha parte de nuestro público está interesada en formarse doctoralmente. Sí, ese instituto europeo, ¿no? Claro, entonces que nos cuentes un poco cómo es tu elección del Instituto Europeo de Florencia, cómo es en cuanto a centro para realizar una tesis doctoral, si pudieses ahondar un poquito más en ello. Bueno, como historiadores tenemos que ser honestos y tratar, está la parte del discurso y la parte de las realidades. A veces tú no eliges, pero lo que la vida te va eligiendo lo agradeces, ¿no? Yo me vine a Madrid a empezar
la tesis a la Complutense relativamente mayor, porque yo cuando acabé la licenciatura, bueno, sabía que si continuaba quería hacer un doctorado, pero fuera. Entonces estuve trabajando y en mi inconsciencia me vine con mis ahorros y estuve 2 años en Madrid sin beca. Luego al final tuve que trabajar un poquito en Barajas, pero conseguí llegar hasta Aldea. Me parece súper interesante que hables de esta. Es la primera vez que en Novintis hablamos de no todo fue encarado. Cómo la gente a veces va haciendo un percurso que intelectualmente es fantástico, pero que bueno, luego está la superestructura, ¿no? Aquello de primero vivir y luego filosofar. Por lo que sea, sí. Por lo que sea. Entonces, yo llegué hasta Aldea, es verdad que le comenté a mi directora de tesis, bueno, yo voy a poder llegar hasta aquí porque no he conseguido ninguna beca hasta ahora y bueno, mis ahorros dan lo que dan. Entonces, pues gracias a ella me habló de estas becas y dijimos, venga, pues lo vamos a probar. Y tuve muchísima suerte. Entonces, en el año 2004 conseguí esta beca en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, que para quien no lo conozca, bueno, es un instituto maravilloso situado en la ciudad de Florencia, en las colinas de Fiesole, en unas antiguas villas renacentistas. Yo recuerdo el día que fui a hacer la entrevista, el verano de 2004, que solo con haber ido a hacer allí la entrevista yo ya me daba con un canto en los dientes. Es como, wow, existen estos lugares fantásticos. Y bueno, la ventaja es toda. Tienes la posibilidad, además, de trabajar con profesores de otros países. Por allí pasaron todo tipo de grandes gurús de la historiografía que tú habías leído y que en la vida pensabas que pudieras escuchar dando una conferencia, los medios que tienes a tu disposición. Teníamos cada año la posibilidad de lo que llamábamos ir de misiones, que era ir al país que fuera de archivos, donde te hiciera falta, hacías una estancia. Y bueno, o sea, fue como un milagro. O sea, en mi vida imaginaba que yo pudiera hacer una tesis en esas condiciones. Y es lo que os decía, que a veces la vida te conduce por, voy a quemar el último cartucho que se me ofrece y el último cartucho es, wow, las minas del rey Salomón. El cartucho, ¿no? El cartucho. Pero esto está muy bien porque es verdad que muchas veces también, lo que decía Emily, muchos de nuestros oyentes también tienen un perfil más de estudiante, tanto de estudiante de máster como estudiante de doctorado, estudiante de grado. Alguno también nos ha dicho que ha escuchado las grabaciones. Y es verdad que se nos plantea ese agobio, ¿no? Del el después, porque evidentemente esto ya no es la crisis de 2009, pero todavía queda esa incertidumbre de ¿y luego qué? ¿No? ¿Y luego qué pasa? Y parece que efectivamente, como dice Tony, no hay ninguna bala o no, lo tienes todo como muy marcado, ¿no? Y de repente te dicen, Florencia, ¿no? Y es el cartucho. Exacto. Así que esto de verdad te agradecemos mucho que nos cuentes esta experiencia porque creemos que más allá del valor académico que tiene haber hecho una tesis, claro, o sea, da esperanza. Sí, está muy bien. Y vinculado con la esperanza, y que hemos visto que yo me voy a hacer otra tesis ahora en Florencia, a ver si me cojo. Pero yo quería preguntarte, Antonio, si... O sea, hemos visto que evidentemente el instituto da todas estas facilidades de recursos, más allá de los económicos, recursos intelectuales, recursos estilísticos también, ¿no? Sí. Te alegra los ojos. Pero echando la vista atrás, Antonio, tú que también has trabajado con la Academia Española, que formas parte de Novincis, que es un proyecto al final de investigación de excelencia español, ¿tú qué pros y contras, entiéndeme lo que digo, en el sentido de te vas a hacer la tesis a un centro como es el Instituto de Florencia, que está genial, ¿qué ganas y qué no ganas en contra de hacerlo en la academia? Así un poco en base a lo que, bueno, tu opinión y experiencia. En términos comparativos. Sí, meramente comparativos, no de mejor y peor, simplemente qué se puede ganar y qué se puede no ganar. Yo creo que se gana mucho en términos, aparte de intelectuales, también vitales. Vivir fuera, conocer, eso, y yo creo que es un bagaje importante, porque yo creo que todo lo que esto sonará súper cursi, pero no lo sé decir de otra forma, todo lo que te enriquece como persona, yo creo que te hace mejor historiador, creo. Sí. Porque cualquier cosa que hagas la haces de otra manera si has tenido ciertas vivencias que si no las has tenido. Evidentemente, el gran peligro o el gran contra que tiene esto es que te cortas, no sé si lo cortas, pero en buena medida te apartas, digamos, de la Universidad Nacional si quieres volver luego.
Luego es más difícil, hay esta pequeña desvinculación, que no tiene por qué ser así, ¿no? Pero es el peligro que puede haber con este tipo de vida. Luego también otro contra que te puede acabar pasando con el tiempo es que si este nomadismo se perpetúa durante mucho tiempo, igual llega un momento en que ya no lo ves como algo tan romántico ni tan bonito. Es que es verdad, es que Claro, es verdad, claro, es un claro. coste Eso personal hay que también. decirlo, es decir, está muy bien durante unos años, hablo de mí, igual hay otras personas, Sí. pero al cabo a lo mejor de 10 años puede pesar un poco a nivel personal. Pero no tiene por qué ser así. Yo no tengo la sensación de que me haya perdido algo por haber estado fuera de la Universidad Española, pero tampoco porque no sé lo que hubiera sido si hubiera estado en la Universidad Española. Claro. ¿Vale? Por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que en general es positivo salir. Y yo creo que estamos de acuerdo contigo que te ayuda a coger también como a lo mejor una imagen, ¿no? O sea, o un método de trabajo, un método de estudio, también conoces gente. Y yo creo que ya tenemos título, ¿no? Lo de las experiencias, mejor experiencia que te hace humano y mejor experiencia que te hace como historiador. Ese va a ser el título de este episodio. Porque creo que es verdad. Porque de cursi nada, nos ha encantado. Y que es verdad lo que dice Antonio, que al final, evidentemente, un bagaje postdoctoral que te lleve muchos años antes de lo que es intentar consolidarte, ¿no? Pues puede cansar, evidentemente. Pero también está allí dentro de donde te lleva la vida, pues lo que tú estás. Lo que tú también estás pensando que puedes sacrificar o que te gusta más. O sea. Porque esos años que tú estás pasando allí son años de tu vida que tú estás viviendo a la vez que te estás formando como historiador. Entonces, claro, porque somos historiadores, pero Claro, somos personas. somos personas. Somos Entonces seres forma humanos. parte de tu vida. Por eso a mí me resultaría tan difícil pensar, ¿qué tiene de negativo? Bueno, es que son 10 años de mi vida. No, Entonces, y claro, es lo que te ha constituido. Por eso te preguntábamos tu experiencia, porque creemos que es extremadamente valiosa a la hora de pensar, y yo digo cuál era mi intención al preguntártelo, que no pasa nada, quiero decir, por estar fuera, que ganas un montón de cosas, que no hace falta que hagas la tesis doctoral en un centro español para ser un historiador como Antonio Terrasa. Exactamente. Y que no hay un único camino. Tú Eso eres paradigma de que no hay un único camino, porque ahora mismo, pues conseguir una FPU, madre mía, tienes que ser nieto de Einstein para conseguir una FPU. Entonces, que hay otros caminos, y la pregunta de Chris iba encaminada por ahí, porque tú eres un ejemplo y tú puedes demostrar perfectamente de la diversidad de caminos que hay. Y ahora, visto tu camino, y como tú bien decías, todo desde una experiencia personal, nos gustaría preguntarte si tienes algún proyecto entre manos del que nos puedas hablar, o alguna actividad en la que has participado o hayas participado recientemente, que nos cuentes alguna cosita de la que te traigas entre manos. De tu trayectoria actual. Lo más reciente que he hecho tuvo lugar la semana pasada con el grupo Novincis. ¡Oh, sorpresa! ¡Surprise! Pero si yo te vi, es verdad. Que fue un encuentro que pudimos hacer gracias a la Real Maestranza de Caballería de Ronda, que nos trataron fenomenal y que tuvimos la ocasión, muchos miembros del grupo Novincis, junto con otros investigadores invitados, de hacer una pequeña puesta en común sobre el tema del imprevisto, el infortunio para la nobleza, cómo se reacciona ante la desgracia, entre comillas. Y bueno, para mí fue siempre un gusto, porque hacía más de 2 años que no veía físicamente a muchos miembros de Novincis, y además para mí fue muy grato, porque me pude volver a presentar una pequeña investigación en base a pleitos, que hacía mucho tiempo que no me metía con ¿Pleitos? Sí. Y entonces fue muy emocionante y me volví a entusiasmar mirando este pleito y digo, pero por favor, haz otra cosa. Pero es que molan mucho los pleitos, Toni. Es que yo ahora me estoy entrando en cosas de pleitos, y la verdad es que cuando les coges el tranquillo, que no es fácil tampoco, Antonio, no es una fuente sencilla. Esas argumentaciones, además esa lógica enloquecedora que te argumentan 3 veces todas las posibilidades y tal, pero hay tantas cosas
Y sobre todo luego si hay interrogatorios ya, pero bueno, esto ya son mis... No, además es muy interesante porque Tony nos contaba la semana pasada que incluso había un momento en el que, si no me equivoco, Tony, porque fueron muchas ponencias todas igual de sugerentes, pero a lo mejor se me pasó, pero si no me equivoco, en un momento dado había la típica mano de ojo que contradecía lo que se estaba diciendo anteriormente. Sí, era una argumentación en la que la parte contraria había transcrito un documento de mayorazgo, pero yo leía el mayorazgo y yo pensaba, ¿pero por qué lo pone si va contra sus intereses? Y luego, más adelante, cuando acababa la transcripción, es verdad que había un escribano que había dibujado donde decía, ojo, esto o es una errata o es contradictorio con lo que estáis argumentando. Sí, o sea... Preciosas. A mí me gustaría hacer una muy pequeña pregunta que es, frente a esta fuente que es tan rica pero tan compleja, oye, Antonio, ¿cómo debe plantarse ante ella el historiador? ¿Cómo te plantas tú ante este pleito? Primero, no dejarnos de llevar por el entusiasmo por detalles que a lo mejor no son importantes, porque esto mismo, que a mí me parece tan genial, igual es simplemente una rata de Es genial, es genial. Vale, o sea, con mucho cuidado, ¿no? O sea... Con mucho cuidado, teniendo en cuenta el tipo de retórica que se está utilizando, el tipo de argumentación jurídica. Es verdad que es delicado y a veces es un rollazo, puede ser muy árido, pero bueno, pero como con cualquier otra fuente, hay que ir con cuidado y sobre todo intentando no dejarte arrastrar por la argumentación del documento, porque es muy persuasivo a la vez. Entonces es como una sirena que te está cantando. Entonces, pensando que tienes que contextualizar el documento, tienes que tener en cuenta en qué lógicas estamos, bueno, lo que hacemos. Como diríamos hoy, calma. No, yo he preguntado esto, lo siento por nuestros oyentes, yo lo he preguntado por interés personal, porque yo estoy con los pleitos que efectivamente me está llevando esta sirena por delante un poco. Bueno, creo que esto está siendo de extremo valor, ¿no? Todo lo que nos está contando Antonio Terrasa, pero bueno, tal vez a lo mejor deberíamos entrar lo siento, Antonio, pero hay una parte que a nuestros oyentes nos gusta mucho, nos gusta y les gusta, nuestros oyentes somos nosotras, que tiene que ver un poco con el juego de desmitificar. O sea, ya a lo largo de esta entrevista hemos hablado de esta cuestión de la nobleza, ha salido ya la idea, ¿no?, que se tiene. De hecho, en nuestro primer episodio del podcast, nuestro IP, Santiago Martínez, también habló de esta cuestión del estudio de la nobleza. No como algo nostálgico. No como algo nostálgico y no como un estudio de nazis, sino los motivos que llevaban a tal. Pero, Antonia, así... de todo lo que tú has estudiado o profundizando un poco en lo que ya has dicho, si hay pues algún personaje o circunstancia que tú hayas trabajado, pues que puedas desmitificar o que choque un poco con lo que de primeras se pueda pensar sobre esa circunstancia o ese personaje, algo que nos puedas contar. Más que desmitificar, por ejemplo, supongo que a veces es inevitable, si te pasas 4 años haciendo una tesis, o 6, haciendo una tesis sobre una casa noble, pues claro, eres fan suyo, ¿no? De alguna manera. Sí, bancas. Pero, vamos, eran personas con todos los defectos del mundo. Del cuarto duque de Pastrana cuentan unas cosas horribles, de tacañería, de dar de comer trigo podrido a sus siervos. Ay. Pero eso no me los desmitifica, porque eso sabe a realidad y eso es lo que a mí me gustó mucho. O sea, no me iría a lo mejor a tomar unas cañas con ellos, porque probablemente me escupirían. Pero... O te darían trigo podrido. O me darían trigo podrido. Pero más que desmitificar es lo que te da la sensación, porque nunca sabemos hasta qué punto nos acercamos a la realidad, ¿no? Pero todo lo que huela a verdad, yo creo que es un logro, ¿no? ¿Qué frases nos está dejando Tony? Frases, todo lo frases. Que huela a verdad. Todo frases. Tony, vamos a querer repetir contigo. Todo oro. Todos los títulos. Tony en otra vida fue poeta. A partir de ahora, todos los títulos que veáis en Novincis habrán pasado por Antonio Terrasa. Tony Terrasa. Pero es como decía Chenoa, soy humana, ¿no? El duque de Pastrana es humano también. Pese a que son figuras muy lejanas, ¿no, Antonio? Tienen ese tinte humano. Y bueno, a ver, hay una pregunta, ya llegando, no te vamos a cansar más, Antonio, hay una pregunta
que le hacemos a todos los que han tenido el lujo No de se salva pasar por nadie. aquí. Sí. Que bueno, ya nos has dicho que no irías a tomarte unas cañas con el Duque de Pastrana y ahora nosotras te lanzamos otra pregunta. ¿Con quién Emily. sí te irías a tomar unas cañas? Lo tiene claro. Quería tomar cañas, pero me gustaría verle, porque del cuarto duque de Pastrana no hay retratos. Claro, es que eso pasa mucho. Y con Hay las del mujeres- primero, del segundo creo que tampoco hay porque muere muy joven, del tercero hay uno y luego ya el quinto es el famoso con el caballo y la espuela. Ujú, Pero sí. del cuarto no hay. Entonces, verle sí que me gustaría. Verles. Has dicho que al Duque de Pastrana le vas a ver desde unos telescopios para decir el Duque, ¿Eres tú? pero no se toma unas cañas. ¿Hay algún otro personaje que tenga, o a lo mejor que tenga esa misma contradicción, ¿no? Sí. De sí, pero... Si pudiera elegir, y a un riesgo de eso que dicen, ¿no? De que no conozcas a la gente que admiras, mi persona favorita de toda la edad moderna, que somos, Muy bien. Eso es lo que queremos. es Cervantes. Sé que Es que es un poeta. entonces, Es a un mí poeta. en algún momento me gustaría conocerle. En algún momento, Jolín Tony. Me gusta. Hacemos una ouija, ¿vale? Fuentes, Cervantes, Fuentes. Me gusta que nuestros dos, los dos novincis, que como no hacemos spoiler, pero habrá otro novincis Sí. que nos contará también un periplo de tesis fuera de lo que es la Academia Española, Ujú. tienen este gusto Sí. literario, ¿no? Porque yo estoy Así es. segura de que una invitada que tendremos posteriormente nos va a decir también un Francesa, literato. sí, sí. Tony, ¿Y alguien con quien no? Aparte del Duque de Pastrana, alguien que a ti digas, mira, con esta persona, pues no. Pues mira, yo de la edad moderna me daría un poco de... Bueno, no me gustaría... ay, Lutero, Calvino... Eran muy reivindicativos. es que se iba a llevar de bien con Es que Cervantes. Está haciendo méritos. Si Cervantes nos está escuchando desde la ultratumba, va a querer tomarse unas cervezas contigo. Bueno, Tony, pues es que esto ha sido un capitulazo, ¿no, Emily? Sí. Te agradecemos Mogollón, nos hemos reído muchísimo. mucho. No, gracias a vosotras, he estado súper a gusto. No, te Me habéis agradecemos dejado muchísimo. explayarme, entonces yo... Hombre, esto, aquí hacemos esto por gusto, o sea, Te agradecemos mucho porque creo que hemos aprendido no solo cómo es una trayectoria investigadora novicis, que de verdad os animamos a que leáis estos trabajos de Antonio Terrasa, donde se ve claramente este manejo magistral que tiene de una fuente, como hemos visto, complicada, compleja, como son los pleitos grandes, porque suelen ser fuentes muy, muy grandes. Hemos aprendido también que no hay que tenerle miedo a irse fuera a hacer una tesis doctoral, o sea, aquí en Novicis hemos tenido esta experiencia y es, como habéis podido escuchar, magistral, y también nos ha dado mucha reflexión en torno a las experiencias, ¿no crees, Emily? Sí, lo creo. Así que te agradecemos muchísimo, Antonio. Esperamos que no pasen 2 años hasta que volvamos Por a favor, vernos. Tony. Y Seguro que no. Y que sigamos haciendo actividades, a ver si a la siguiente me uno yo, de ronda, Pues claro que sí. de actividades de este tipo, porque enriquecen mucho Sí. metodológicamente Y humanizan, y nos hacen mejor historiadores, Exacto, como y es nos hacen Antonio mejores Terrasa. historiadores. Así que, bueno, nos queda simplemente presentar A la siguiente invitada. a la que va a ser nuestra siguiente invitada, porque Que es verdad que en mayo Ujú. va a haber 1 o 2 episodios. Va a Emily. haber 2 episodios. Y vamos a tener un poco, en este caso vamos a cambiar los tercios un poquito y vamos a hablar otra vez o más en profundidad Exacto. de historia de mujeres, Sí. de nobleza femenina con Alejandra. con Alejandra Franganillo. Así que esperamos que estéis aquí presentes y esperamos, Tony, que te la hayas pasado también como Y verte muy como pronto. nosotras. Muchísimas gracias, Tony. Gracias, Adiós. Tony.